En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Portugal, ahora comienza Circuito Europa con Pablo Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este lunes aquí en Circuito Europa desde Portugal en la ciudad de Lisboa. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a estar contactándonos con España porque tenemos un invitado bien especial. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial y también inteligencia sintética. Quizás muchos aún no la conocen, la idea es que podamos explicar en qué consiste y para mostrar un poco cuán avanzada está la tecnología hoy en día. Así que este bloque lo hacemos muy corto porque nuestro invitado ya está conectado. Soy Pablo Quiroga y esto es Circuito Europa. Nos vamos a una pausa bien breve y a la vuelta comenzamos. Y estamos de vuelta aquí en Circuito Europa. Tal cual les había prometido, vamos a hacer nuestra entrevista a Rod Menchaca, quien es CEO de Advanced in Surgery, una empresa que tiene bastante que contar. Vamos a hablar de todas las cosas que está haciendo, principalmente a través de la plataforma de ICE Channel que tienen, que fue distinguido por muchos y también reconocido en el medio por como el Netflix de los médicos. Luego vamos a preguntarle de eso porque también hay un desarrollo de otra tecnología que sin duda va a dar que hablar, porque este año es el año de la inteligencia artificial. Se ha dado a conocer masivamente en todo el mundo en torno a lo que conocemos, por ejemplo, al ChatGPT, estos bots, estos chatbots, que uno puede hacer preguntas de todo tipo. Pero sin embargo, ahora se viene y vamos a dar un paso más y vamos a hablar sobre la inteligencia sintética. ¿Y quién mejor que Rod Menchaca, que está junto a nosotros ya conectado? ¿Qué tal, Rod? Muchísimas gracias por estar aquí en Circuito Europa. Hola, ¿cómo estás? Es un placer saludarte de nuevo. Sé que por ahora te has cambiado de sede, por lo tanto me parece magnífico que estés más cerca. Cada vez más cerca, así que espero que sigas así. Muchísimas gracias. Mira, hemos estado escuchando muchísimo sobre inteligencia artificial en el último tiempo, pero ¿qué es la inteligencia sintética? ¿Cuán distinta es? Porque yo podría decir, bueno, quizás está mezclado todo lo que es lo orgánico, lo vivo con la inteligencia artificial. ¿Es así? ¿O cómo se puede explicar esto? Sí, bueno, para entenderla tenemos que ir a por qué le llamamos inteligencia artificial. O sea, partamos por eso. ¿Por qué le hemos llamado inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque estamos reinterpretando la inteligencia natural. Estamos haciendo el mayor esfuerzo, nos hemos ido lo más lejos posible dentro de nuestros recursos como humanos, nuestros ceros y unos de los computadores y los software, para poder intentar de un modo artificial replicar la inteligencia natural. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial avanza de tal manera que se va acercando poco a poco a lo orgánico, y lo orgánico se puede interpretar de otra manera, que de un modo u otro comienzan a converger? Entonces, digamos que no es nuevo, digamos que es el objetivo inicial de crear una inteligencia más allá de nuestro cerebro, intentando copiar la que ya tenemos dentro, pero llamada ahora pues inteligencia artificial sintética u orgánica, que combina lo mejor que hemos aprendido hasta ahora, y eso que hemos aprendido muy poco. Acabas de hablar de ChatGPT. Estamos abriendo las puertas recién a lo que esto va a significar para todo el mundo. Estamos abriendo las puertas de eso. Sin embargo, cuando tenemos un procesador ya natural que es capaz de multiplicar por miles y millones los procesos, digamos que cada uno lleva un computador, un ordenador cuántico ya de serie, a lo mejor tiene algún sentido combinar los dos mundos. Y esto se llama, toda esta área del conocimiento se llama los materiales frontera, Frontier Materials. Estamos tocando la frontera entre lo digital y lo orgánico, entre lo digital y el grafeno, entre lo digital, distintos tipos de materiales que van a interactuar con lo digital. Pero, a ver, entonces cuando hablamos de esto significa que es una inteligencia artificial aún más superior. O sea, hablamos que, a ver, la que conocemos ahora con ChatGPT es de parte de la AGI o AGI, que es la inteligencia artificial general.
pero esto sería como una superinteligencia artificial. Digamos que podríamos llamarlo una inteligencia artificial ilimitada. Al final lo que... Y vamos a meternos más a fondo en el experimento, pero hablemos de un poquito de neuronas, ¿vale? Las neuronas son capaces de hacer miles de procesos, milésimas de segundo, milimésimas de segundo, y ya básicamente tienen una capacidad individual de replicar esos procesos sin tener un software detrás. O sea, nosotros con todo nuestro proceso de enculturación tenemos, pues, le damos instrucciones a nuestras neuronas para que hagan cosas, pero nuestras neuronas, por su parte, van un poquitito de modo autónomo, ¿no? Y eso, nuevamente, si pensamos en lo que es la inteligencia artificial o lo que queremos entender como inteligencia artificial, es replicar un proceso para que luego un algoritmo lo haga de modo autónomo. Por lo tanto, si ya la naturaleza del proceso es autónomo, podemos decir que es, pues, inteligencia natural / artificial / sintética y orgánica de base. Pero entonces estamos hablando que prácticamente se pueden crear robots humanos, o sea, prácticamente estamos creando humanos como tal, porque se cree... A ver, pensaron- aquí te voy a parar, porque la palabra humano es muy amplia, ¿eh? La palabra, ¿qué define un humano? Lo definen los sentimientos, lo define la moral, lo define el proceso de enculturación. ¿Qué define a un humano? Lo único que te puedo decir es que con toda certeza, y lo puedo decir ahora mismo, con toda certeza, en un futuro próximo va a haber ordenadores con procesadores orgánicos. Wow. Porque una de las grandes batallas que tenemos en la computación, y sobre todo en la cuántica, es el calor. Si nuestro teléfono se calienta, nuestro computador se calienta, termina fallando, ¿no? Yendo más lento. Nos ha todos con el GPS algún día que lo tenemos en el auto, en el coche, al sol, y empieza a fallar la señal GPS, etcétera, por esta misma razón, por el calor. ¿Qué pasa cuando el proceso ya es con calor de su nacimiento? ¿Qué pasa cuando el proceso ya sucede en caliente? Eso es lo que hacen los neuronas. Por lo tanto, es dar un salto larguísimo, no intentando enfriar las cosas, sino que entendiendo que ya funcionan en calor. Pero mira, aquí ya se me van ocurriendo muchísimas cosas y uno de eso también es el tema de las regulaciones. Pero antes de entrar en eso, hay algo más importante aún, porque ustedes también hicieron por primera vez en el mundo la primera demostración de esta inteligencia artificial sintética. O sea, ustedes le enseñaron a unas neuronas a través de una máquina. Correcto, hicimos, sí, el matiz es la primera vez que lo hicimos en vivo. O sea, se habían hecho otros experimentos previos que los publicamos y tal, pero la primera vez jamás. Lo que hicimos fue primero entrenar a un procesador, a un computador, entrenar a jugar un videojuego. Elegimos el videojuego, le habíamos enseñado más cosas, ¿eh? Le habíamos enseñado jugar a las cartas, básicamente, le habíamos enseñado el dinosaurio de Google, el que salta cuando nos quedamos sin conexión a internet, que vamos jugando con el barra espaciadora que salta. Le habíamos enseñado varias cosas, pero elegimos por lo mítico, porque es así, porque naturalmente el mundo digital toma el videojuego Pong, el de la palita, la pelota, ida y vuelta, clásico referente, ¿vale? De hecho, se hicieron avances con Elon Musk, tú lo acabas de mencionar, con neuronas entrenadas, que un mono jugase eso, pero todo contexto laboratorio, todo contexto laboratorio. Hacer las cosas en laboratorio está muy bien, pero hacer las cosas en el mundo real es muchísimo más difícil, y sobre todo hacerlas en vivo, que no te puede fallar nada. Entonces lo que hicimos fue entrenar una máquina a aprender ese juego con todas las variables posibles, que son unas 17.000 variables, ¿vale? De posición de la pala, etcétera, etcétera. Y enviamos todo eso a tiempo real vía 5G a nuestros laboratorios de Cortical Lab en Melbourne, en Australia. Sí, todo apretando un botón. De kilómetros. Y si no, de hecho, estábamos en un evento que se llamaba Puzzle X. Se puede encontrar, se puede encontrar en Google. Estábamos con el Dr. Hon en el escenario. Mi rol, a mí me gusta muchísimo ser el que está detrás del escenario apretando el botón, ¿vale? Si estuviésemos en Apple, yo prefiero ser Bosniak.
Yo no quiero ser así. Yo quiero ser el que está apretando el botoncito y haciendo que la máquina funcione porque me encanta. O sea, ese es el mundo en el que vivo. Entonces, Jon estaba en el escenario, él estaba controlando lo que estaba pasando en el laboratorio en Melbourne con Brett y mi rol fue 3, 2, 1, ¡pam! Apreté el botón, enviamos la señal. Esta señal se envía a una suerte, nosotros le llamamos la casita de las neuronas, ¿vale? Es una especie de cilindro de unos 2,5 centímetros de diámetro que tiene una placa electroquímica que convierte este software en señales e estimula las neuronas, ¿vale? Le estimulamos, o sea, convertimos lo que era código en señales electroquímicas. Wow. ¿Y estas neuronas, cómo las crean? ¿De dónde las sacan? ¿Cómo se hace? Son neuronas de base humanas, pero se cultivan in vitro. Son neuronas cultivadas. O sea, digamos que es un cultivo de neuronas, evidentemente bajo todas las regulaciones y todo, porque hasta ese momento pues tú puedes hacer este tipo de experimentos. Lo que pasa es que ya no puedes jugar más allá a convertir esto en un ser humano, por poner una ejemplo, ¿vale? O sea, podemos llegar hasta este límite. Entonces, lo que hicimos fue enviar la señal, convertir esa señal en impulsos electroquímicos con una placa multieléctrica. Las neuronas fueron expuestas a los estímulos del videojuego y ellas reaccionan en base a el software, que es la otra parte, que es el aprendizaje que contrarresta el estímulo del videojuego. O sea, digamos que el estímulo era esta pala, la nuestra y la pelota. Y las neuronas tenían que reaccionar y reaccionaban en base al aprendizaje que les dijimos. O sea, si la pala golpea con esta velocidad, en esta dirección, en este punto, pula el bote, no sé qué, y tú posicionas la pala en un lado contrario para dar el bote y esto va a ir acelerando y hay todo un algoritmo detrás y todo un motor de reglas detrás. Pero, disculpa, ¿reaccionan autónomamente o tú le das la indicación para que suba? No, yo le doy toda la lógica. Imagínate que tú y yo vamos a jugar ajedrez, ¿vale? Yo no te enseño a jugar ajedrez. Yo te paso todos los libros de ajedrez que he podido coleccionar y te paso el gambito de dama de serie y te paso, bueno, todo lo que haya podido encontrar de ajedrez y te digo, toma, aquí está, todo tuyo, apréndetelo. Mañana a las 2 de la tarde jugamos ajedrez. Más o menos esa es la lógica. Lo que pasa es que esto pasa en milésimas de segundo. Sí. Milésimas de segundo. O sea, estoy imaginando Matrix también, la película. Va un poco en esa línea. Y luego, como tú dijiste, si abrimos el melón de hablar sobre las implicaciones éticas, también hay otras implicaciones que son casi antropológicas, socioculturales que podemos tocar. Pero bueno, enviamos la señal, las neuronas saben exactamente qué hacer frente a un estímulo concreto y lo hacen. Cuando reciben el estímulo A, ellas comienzan con su respuesta B. ¿Ya? Al principio comienzan a fallar. El primero, bueno, lo intentan, no lo consiguen, pero cada error vale más que un acierto. En informática es casi una norma eso, ¿no? En el mundo digital. Entonces, con los errores van mejorando y al cabo de 5 minutos literales, pero esto es literal, el error está en menos del 10%, como fallaríamos nosotros, básicamente. Mira, hay mucha información en esta parte. O sea, en 5 minutos ya hay una tecnología que ustedes hacen, que ustedes desarrollaron, que es capaz de poder enseñarle a una neurona, o sea, algo que está dentro de nuestra cabeza, qué hacer frente a una determinada situación, que en este caso sería un videojuego. ¿Es así? Correcto. Así es, Wow. tal cual. Entonces, claro, imagínate que llevemos esto luego, no sé, tienes Alzheimer y olvidaste la cara de tus familiares. O muchas otras cosas. A ver, lo primero que hicieron, yo recibí 3 llamadas telefónicas durante los días siguientes. La primera inmediata, medios de comunicación. Evidentemente fuimos portada de un montón de periódicos, etcétera. Bueno, Estuve 8 minutos en el noticiario central de España con este tema, que es un tema muy complejo, no es un tema muy abierto, pero ellos entendieron que habíamos hecho algo único, ¿vale? Luego, esa misma noche, estuvimos en el Ayuntamiento de Barcelona, invitados por la alcaldesa de Barcelona, pues ya te puedes imaginar, los políticos, ¿no? Los segundos fueron los políticos. Recibí llamadas de distintos partidos políticos, gente que me conoce, que ha trabajado conmigo. Oye, Rod, enhorabuena.
te invitamos a este congreso o a este evento, la foto, salir en la foto, no lo entendían muy bien, pero querían salir en la foto. Esas son dos, digamos que, primero, la de comunicar algo que es importante para todos, sobre todo por la moda en este momento que hay con lo que es la inteligencia artificial, diría yo. Lo segundo es, evidentemente, quien no está en el carro de la inteligencia artificial desde un punto de vista político, seguramente va a estar fuera dentro de los próximos años. Yo estoy hasta convencido que dentro de los programas de los partidos políticos tiene que haber una política digital de inteligencia artificial. Completamente de acuerdo. En todo el mundo. Pero en todo el mundo, ¿vale? Y la tercera llamada que le recibí 2 días después fue, y no puedo decir la institución, pero una institución muy, muy, muy poderosa dentro del mundo religioso. Me llama un alto cargo de esa institución muy poderosa, y a lo mejor ya todos sabemos de cuál estoy hablando. Y me dice, oye, primero quiero felicitarte por, bueno, cuando me llamó, yo no tengo pelo, se me hubiese caído en ese momento. Quiero felicitarte por lo que habéis hecho, déjame entender un poco lo que hiciste, y si hiciste esto, convertisteis un software, un juego en digital, luego teníais unas neuronas al otro lado que eran totalmente éticas porque se crearon pues in vitro, en laboratorio, sí, correcto, enviasteis el juego, estimulasteis las neuronas dieron una respuesta, y esa respuesta es jugar el videojuego. ¿Esto es correcto? Luego, perfecto. Diametralmente correcto. Me dice, pero he leído que no sabéis exactamente qué pasa dentro de las neuronas. ¿Qué pasa dentro de las neuronas? Dije, no, la tecnología hasta ahora no ha llegado ahí. Lo que sabemos que reaccionan, lo que sabemos que conducen y reaccionan y recuerdan, de hecho recuerdan, pero no conocemos el proceso interno exacto. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, ahí está. No, ahí está Dios, así te dijo. Tal cual. Wow. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que un avance tecnológico de estas características, y yo posiblemente sí que he trabajado en varias cosas de mucha relevancia, pero a lo mejor es la que tiene mayor relevancia en múltiples capas, ¿vale? En múltiples capas. Te das cuenta de que la realidad se puede interpretar desde el ángulo que tenga cada uno. O sea, los medios de comunicación, ¡guau! Gran avance. Los políticos, te quiero a mi lado porque no lo entiendo, pero lo voy a necesitar. Y la gente de la fe es, como no sabes una parte, porque la tecnología aún no ha avanzado, que realmente es eso, la tecnología aún no ha avanzado para entender eso, yo encuentro la certificación de que Dios existe. Es un tema muy profundo con esto. Y justamente se puede interpretar para el lado de quien quiera y escoja. O sea, ahí está, usted utilícelo como quiera. Exacto. Y mientras nosotros vamos avanzando a nuestro ritmo, no sé, entiendo que ahora posiblemente hablamos de la parte ética, pero poquito a poco nosotros vamos avanzando con comités de ética, presentamos todos los resultados, presentamos estudios, los publicamos, etcétera. Pero nuestro avance, te diré yo, que es mucho más rápido que el de los medios de comunicación, que el de los políticos o que el de la iglesia. ¿Y qué viene ahora? Porque ustedes ya lograron hacer esto, demostraron que sí se puede hacer. Y entonces, ¿cuál es la siguiente fase que están haciendo en Advanced Century? Sí, mira, la siguiente fase, que esto lo hacemos en conjunto, ya te digo, con Cortical Labs también en Melbourne. La siguiente fase, es seguir haciendo tests, haciéndolo cada vez un poquitito más complejo. Eventualmente, la prueba de inserción, tanto de neuronas in vitro, inserción entre comillas, o correlación entre un proceso humano. Es decir, ahora mismo nosotros podemos extraer instrucciones de un cerebro vivo, ¿vale? O sea, hay medidores que nos permiten saber si estás en un estado de somno, bueno, en distintos estados de activación de tu cerebro. Pues el siguiente gran paso es querer hacer conversar estos dos lados. Queremos ver si un cerebro o una actividad cerebral es capaz de enviar una instrucción para activar esa misma actividad cerebral en unas neuronas remotas. Porque si esto es así, y si esto realmente funciona, estamos generando lo que sería un link, un vínculo, como un router, como como una red, o internet. Entonces imagínate
dentro de un futuro la capacidad de poder acceder de ida y de vuelta a una fuente de conocimiento, una fuente de lo que queramos. Y no pensando en cyborgs, porque lo primero que piensa la gente es, no, es que me van a poner una cosa aquí en la cabeza y me van a inyectar unas neuronas. No. La gracia y también por eso Elon Musk, que sería nuestro único competidor en este momento con Neuralink, se llama Neuralink. Link. Fíjate de dónde viene la palabra. Es cómo conecto un cerebro con algo que está fuera de mi cerebro para hacer que las dos cosas en conjunto sean mejores que individualmente. Wow. Yo lo encuentro fantásticamente terrible, te diré, las dos cosas. Porque es un avance importante, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si cae en malas manos? O cómo se podría manipular muchísimas cosas. Y entonces aquí entramos en un conflicto ético y moral. Yo sé que esto nos queda, es tema de conversación para mucho tiempo más y nos quedan tan solo unos minutos. Pero ¿cómo se puede regular esto? ¿Por dónde uno puede empezar? No se puede. No, ese es el problema. No se puede regular. ¿Por qué? Por la propia naturaleza de lo que acabo de decir, por la velocidad del avance. Nosotros, por ejemplo, fuera nosotros, ChatGPT, ¿cuántas versiones han sacado en un año? Ya está. Incluso desconocidas. Claro, si tú quieres ya comenzar a regular la versión 1, ya estarán en la versión 4. Por lo tanto, ¿qué vas a regular? El concepto de la inteligencia artificial no se puede regular. No se puede regular. ¿Qué vas a decirle a un multimillonario que está poniendo dinero en distintas empresas y una de ellas puede revolucionar el conocimiento en un campo concreto? Evidentemente va a poner el dinero ahí. Entonces lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, y me han invitado a participar en varios comités, estoy por ejemplo ahora con la Fundación Formación y Futuro aquí en España, estamos intentando crear un primer código ético del protocolo de la inteligencia artificial. No de la inteligencia artificial per se, porque como te digo, no se puede. O sea, no tendría que conocer todos los algoritmos para poder regularlos. Nadie te va a contar el algoritmo porque eso realmente es lo caro, ¿no? Y lo que te va a generar un negocio posterior sobre esa inteligencia artificial. Pero lo que sí queremos es, o ya tenemos identificado, y si quieres cuando lo tengamos, pues podemos hablar, y no solo conmigo, sino con los otros miembros del comité, desde la forma de recolectar, la forma de identificar las fuentes, la forma de recolectarlo, la forma de transportar esa información, quién es responsable, la forma de procesarlo, los pasos que debe tener un algoritmo sano, entre comillas, la forma de utilizarlo, los límites de las obras derivadas, etc. Yo creo que el primer paso que se tiene que dar, y no creo que debe ser una tarea de los gobiernos, y esto es súper importante porque, oye, miramos al gobierno, los gobiernos están perdidísimos, perdidísimos. O sea, yo participo en algunos comités de asesoría a gobiernos y están... Nadie realmente sabe hacia dónde va esto porque está fuera de nuestras manos. Por lo tanto, creo yo, ya que tú eres un comunicador, y esto es una opinión muy personal, pero creo yo que debería ser como el mundo de la publicidad, la autorregulación publicitaria. Los publicitarios, entre ellos, se miran sus campañas y se autorregulan antes de poner algo en el mercado para que no se crucen ciertos límites. Pero en Estados Unidos influye la ética. Claro, en Estados Unidos es bastante más laxo, pero para mí son empresas que se adscriben a una gran red de autorregulación de inteligencia artificial, más allá que poner las reglas por cada uno de los países, porque es tan fácil como que si no hay reglas voy a poner un país, Rumania, yo pongo mis servidores en Rumania y tan tranquilo. Bueno, lo que ha pasado con el tema del blockchain, Bitcoin, depende del país. Por eso entonces no podemos estar tan cegados como para creer o tener tanto orgullo y ser tan arrogantes como para decir, vamos a regular la inteligencia artificial. No se puede. No se puede. Pero, ¿y una regulación en torno a la aplicación humana? O sea, que si a los humanos no se les puede hacer esto. No de lo que es capaz la inteligencia artificial, sino que de quien recibe, que somos nosotros. Estoy de acuerdo, pero es que aún no sabemos lo que se puede hacer. Si lo supiéramos, te diría, sí, perfecto. O sea, estas son las 500 cosas que no se pueden hacer. Pero es que no lo sabemos. Mira,
ayer, este fin de semana, tenía una conversación con un informático que trabaja conmigo, que es mi head de inteligencia artificial, se llama David, y estábamos hablando de, oye, pero ¿qué pasa cuando un niño le pide a la inteligencia artificial hacer un trabajo sobre el Quijote y todos los softwares, sí, claro, y tú le dices, quiero una redacción de 500 páginas sobre el Quijote, centrado en el personaje de Sancho Panza? El ChatGPT te lo puede hacer mañana, mañana mismo. Y luego hay otro software que te lo pulen para que te quede en tu idioma y no sé qué, no sé cuánto. Y hay otro que te hace una imagen que no existía. Entonces, ¿qué pasa? Todos los software de anti-copy que existen hoy, de Harvard, de Stanford, de cualquier universidad, ya no existirían porque ese contenido no existía antes en Internet y no va a existir después. Por lo tanto, sí es un contenido original. Yo estoy sorprendido con todo esto, pero, mira, ahora yo voy a cometer el terrible error de despedir esta llamada, porque la verdad es que en el programa ya se nos pasó el tiempo, pero me encantaría volverte a invitar en otro programa en unas semanas más. ¿Por qué? Porque el tema de la regulación o el debate en torno a lo que está pasando en la inteligencia artificial es muy importante. Y también vamos a seguir hablando sobre qué pasa con Ice Channel, que a mí me encanta, también esta plataforma de los médicos. Entonces, cómo se informan. Hay muchísimo que hablar en torno a tecnología, así que te agradezco y me están cortando literalmente en este minuto, así que... Lo siento. Esto es real y virtual. Esto no es artificial. No, claro, es humano. No, pero es que de verdad que me encanta. Y me encanta siempre conversar contigo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Así que un abrazo gigante. En 10 segundos, explícame, ¿qué es lo que viene de aquí a fin de año en inteligencia artificial? Regulación. ¿Qué quieres que 10 regulación? Vamos a estar entonces atentos a eso. Muchísimas gracias a Rod Menchaca, CEO de Advanced in Surgery. Por supuesto, ustedes lo pueden buscar también. Hay muchísima información en internet en video en torno a lo que se está gestando y sobre todo la inteligencia sintética. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa bien breve y seguimos a la vuelta con más. Esto es Circuito Europa. Gracias. El programa pasó volando y qué importante y qué especial estuvo esta conversación. Así que sigan junto a nosotros y también la programación de txplus.com porque está llena de información y está muy interesante. Así que recuerden también revisar este programa a través del podcast, a través de las diversas plataformas o en el mismo sitio web. Soy Pablo Quiroga, comienzo a despedirme desde Lisboa. Muchísimas gracias. Cualquier cosa escríbanos o escríbanme también a través de las redes sociales. Nos vemos, que estén bien y recuerden, no le teman a la tecnología. Chao.